Yo nací en el municipio de Matanza, Santander. Tengo 64 años. Pero hice la fecha. El 10 de marzo de 1951. 9 años. Era todo el día. Le inculcaban a uno muchos valores. Historia sagrada, historia patria. Era bueno porque desde ese tiempo, en ese tiempo, uno sabía cuáles municipios tenía el departamento de Santander y cuáles eran las ciudades de Colombia. Cuando nos iniciaron, lo primero que en ese tiempo no era como ahora que hay jardines, que hay, sí. En ese tiempo entraba uno y lo primero que le enseñaban a uno era ejercicios con palitos y eso, y después nos empezaban a enseñar las vocales. Sí podían los maestros castigar, por eso es que los niños de antes se educaron bien, con buenos principios, buenos modales, no se veían groserías, no se veía irrespeto por parte de los alumnos unos con otros como ahora. Tenían unas varitas de café, que eran unas varitas larguitas, delgadas, pero pegaban duro. También a veces arrollaban a los niños sobre arena, si no llevaban la tarea. Y si eran groseros en el salón o irrespetaban, no los dejaban salir a la hora de descanso. Ayudábamos con pizarra, escribíamos en pizarra. Yo alcancé a escribir también con tinta y pluma. Bueno, cuando nos dolían los dientes, la nona nos llevaba al pueblo, su nonita, y el dentista, cuando no había tanto odontólogo como ahora, que es todo más avanzado. Entonces en el pueblo había una persona que sabía de los dientes y todo, le decían era el dentista. Y lo llevaban a uno y el dentista, pues cuando uno no sabía calzar, entonces le iban sacando a uno los dientes. Cuando eso en el campo, había muchas hierbas medicinales, entonces le hacían agua de manzanilla, le daban limón, agua de paico, todas esas agüitas para tratar, ¿no? Eso había un aceite que se llamaba, era horrible, y tocaba hacer una dieta rigurosa, no tenía uno que comer nada en todo el día, solamente se podía tomar agua de panela en crudo y caldo sin sal, nada más, era todo líquido. Y el aceite que yo me acuerdo que era feo se llamaba vermifugo. Había algodón y en el campo todo lo más, cuando era la herida muy abierta, le echaban a uno café. Cuando eso había muchas enfermedades, había eso de lepra, entonces la gente que se curaba pero quedaba mal. Trabajaban en el campo, la economía del hogar, pues todo lo más mi mamá, porque ella era la que tenía que cocinar para los obreros, ella tenía que saber distribuir el mercado lo hacían cada 8 días aquí en Bucaramanga, llevaban todo por bultos, y allá en la casa, en la finca, tocaba saber distribuir el mercado para que alcanzara para esos 8 días y para mantener los trabajadores que laboraban. En el campo nos estrenaba mucho porque tocaba trabajar bastante. A veces a nosotros nos tocaba, a veces no, siempre trabajar y ganar uno para comprar, que para nosotros era una alegría tener un par de cotizas, ¿no?
Zapatos solamente para ir al pueblo a la misa, o cuando lo llevaban a uno al médico, o cuando lo traían aquí a Bucaramanga. ¿Y qué eran cotizas, tía? Cotizas son como esas cotizas que usan las niñas que bailan danzas, que son en tela, ¿sí? En ese tiempo le decían cotizas o chocatos. En el campo, en ese tiempo, la gente no usaba champú. La gente se bañaba con jabón de tierra. Salían unas melenas muy bonitas. Sí. También nos echábamos hojas de paico para que el pelo brillara y para que abundara y todo eso. Esto no, de cayeno, no era de paico, hojas de cayeno. Se machucaba el cayeno y él botaba una babita, que es como el bálsamo ahora, que es babosito, ¿no? Y uno se lo aplicaba después de que se bañaba con el jabón de la tierra y se lo dejaba un ratico y después se lo enjuagaba y quedaba el pelo suave. Sí había crema dental y habían cepillos, pero cuando no había crema dental nos cepillábamos con bicarbonato. Ya existían, en mi tiempo ya existían gaseosas, galletas, pero eso una gaseosa la tomaba por ahí cada 8 días o cada 15 días. Todo lo más se tomaba agua de panela, café con leche, jugos, batidos con un molinillo, porque la fruta sí la había, pero no había licuadora. Sí había medio de transporte, pero no era tan, o sea, pasaba el bus 3 veces en el día, ¿sí? En el día. Y bueno, pasaban camiones también que eran los que recogían la leche. Pero el transporte que más usábamos era el bus. Bueno, nosotros alcanzamos a vivir en casas diferentes. Nosotros vivimos una vez en una casita que era de bareque y con techo de zinc, ¿no? Y la cocina pues de leña, en el campo siempre usaba era la leña. En otra época también vivimos en una casa de bareque, pero el techo ya era eternit. Ya. Y en la finca donde nos criamos trabajando, sí, la casa era de piso de cemento, tenía baños, tenía agua corriente, tenía río, tenía quebrada y el agua llegaba a la casa por tubería. Y era la pared era de tierra, era pisada, ¿no? Allá en la finca siempre lo que era mi papá, mi mamá y todos mis hermanos. Los hermanos fuimos 14. 14, los dos papás, 16, y por ahí uno o dos obreros que me quedaban. No había casi electrodomésticos, sí había, pero aquí en la ciudad. Ya había neveras, había estufas de gas. Sí había muchas cositas ya, pero acá en la ciudad, en el campo no. En el campo se cocinaba con leña. La carne la arreglaban y la echaban en una vasija de barro para que no se dañara. De resto, pues, todo se conseguía fresco porque ahí mismo la finca la producía. No, nosotros jugábamos a Pase el Rey, jugábamos las niñas en la escuela a unos juegos que recogían las dos niñas y le decían que eso era el tieso y daban unas vueltas así frente a las unas de las otras. ¿Y qué? Y los juegos era cocinar, hacer sancochitos y todo eso, pero con ollitas, ¿no? De barro.
estando viviendo en el campo no estuve novio, no tenía amigos porque mi papá no nos dejaba. Yo vine a tener el primer novio aquí en Bucaramanga a los 20 años. Tenía yo 20 años cuando estuve el primer novio. Yo primero hablaba y los preparaba, porque mi papá era soberbio y de pronto me echaba fuerte, entonces yo primero le hablaba y le dijo que lo llevara. Pero a mi papá sí le gustaba el primer novio porque él tomaba cerveza con mi papá. En el campo eran bonitas. En el campo se mataban piscos, se hacía chicha, se hacían tamales, se bailaba con música de cuerda. Sí existía ya el arbolito de Navidad en mi tiempo, pero entonces uno cortaba, era un palo, un chamisito que llamábamos allá en la finca, y lo vestíamos con algodones y le poníamos, cuando no había tanta bolita como ahorita, bolitas bonitas. Pero sí, mi mamá llevaba unos globitos y unas cositas y lagrimitas y todo, pero eso era como en papel brillante. Entonces así lo decoraban. Lo decorábamos así, le colocábamos musgo. Cuando eso dejaban coger el musgo, ahora ya no. Mucho respeto. Cuando eso sí se respetaba la Semana Santa. Nosotros nos tocaba con mis hermanos afrontar la leña para la Semana Santa, porque en ese tiempo no dejaban ir a cortar un palo, entonces tocaba afrontar la leña para 8 días. Lo que era jueves y viernes santo, la leche la sí ordeñaban en las vacas, pero tocaba cuajarla y hacer quesos y regalar la leche a los vecinos también, a los que iban a pedir, porque eran días santos. Amasaban para toda la semana, la gente hacía mantecadas, hacía almojábanas, arepas de dulce, todo eso, y afrontaban todo para la Semana Santa para que no cocinara en esos días. Se alistaba el mercado, la leña, todo, para no hacer tanta bulla, como dice. Las que podían guardar la dieta la guardaban, pero en el caso de mi mamá, cuando tenía los niños, ella se paraba a los 3 días. Ella tenía los niños con partos normales, pero ella se paraba a los 3 días porque como había mucho trabajo en la finca, tocaba cocinar para los obreros y todo, pero no hacía labores pesadas. Bueno, ella hacía labores pesadas, pero cuando ya cumplía la dieta. Ya. Pero sí se guardaban bien los 40 días y sobre todo hasta 2 meses para tener una relación entre esposo y esposa. Tenían que guardar bien la dieta. Tía. Y se cuidaba mucho del sereno, de la lluvia, se bañaban con hierbas, todo eso. Eso sí, mi mamita alistaba sus pañalitos, su ropita, y ella le daba mucho seno al principio. Después ya les empezaban a dar teterito con leche de vaca, pero bien hervida, ¿no? Y ya por ahí, en ese tiempo, por ahí a los 3 meses, 4 meses, empezaban a darle calditos, sopitas a los niños. De cuentos y dichos muy pocos. Por ahí que lo ponían a uno, ay, diga una adivinanza, que tal cosa, entonces uno decía, ay, que allá arriba, en aquel alto, hay una mata de uyama, cuando sube y bajo le traigo una a mi mamá.